Listo, entonces voy a Ya continuar. está Señora, intentando, que lo está intentando. ok. Igual voy a continuar para que no quitarles mucho tiempo porque ya son ya van a ser las 8. Entonces, como les decía, eso sucede en otros países. Entonces, vamos a ver aquí como un pequeño acercamiento de cómo lo hacen en Perú, estos procesos de educación intercultural bilingüe. Perdón, cierto que aquí me toca hacer una cosa para presentar video. Listo. Dentro de una comunidad, un profesor es el asesor de la comunidad en sí, ¿no? Mi profesora me enseña castellano, pero preferiría que me enseñen en Asháninka. ¿Ya? Unidad, decena, centena. Dentro de los 5 profesores que hay en la institución, yo lo que pedía a la UGEL era de que siquiera uno de los 5 sea Asháninka, ¿no? No contamos totalmente pues, profesionales bilingües netamente, ¿no? Y cuando hay falta, tenemos que contratar a docentes hispanos para que vaya a trabajar en escuelas bilingües. Esa es la realidad. A veces los niños, por eso, muchas veces se retiran de la escuela por no comprender los profesores. No lo entienden, pues, ¿no? La IB en el país durante los últimos años ya ha ido tomando cuerpo de política pública. Principalmente el gran problema es todavía que no hay suficientes docentes para implementar esa política. Y hay muchos estudios que nos explican que el aprendizaje de los niños en su lengua materna es mucho más sencillo que aprenderlo en castellano. Todo lo aprendemos en castellano. La currícula no viene en la lengua materna. De lo que venían en los textos que el ministerio mandaba, todo era de acuerdo a la ciudad de Lima. Entonces nosotros trabajábamos con materiales de la misma zona. Recién este año hemos tenido los libros en Asháninka, pero nos falta complementar, no solamente el libro. Para ayudar al niño que tenga un avance en el dominio de lectura, escritura, tenemos que tener otros libros, no solamente en comunicación. Sí se está trabajando con elementos de la cultura, pero pedagógicamente todavía no se está avanzando como nosotros quisiéramos. Las escuelas multigrado es lo que nosotros aquí conocemos como la escuela única, ¿no? Que son niños de diferentes edades y de diferentes grados en una misma aula. Pero bueno, como vemos, las situaciones y los paradigmas y las problemáticas son casi similares, ¿no? Entonces ellos hablan primero de no contar con docentes que estén capacitados en la educación intercultural bilingüe, es decir, y esta es una de las luchas más antiguas que han tenido las comunidades étnicas en el desarrollo de la etnoeducación, y es el tener docentes bilingües dentro de los territorios. Para eso voy a hacer un pequeño recuento, pero les invito a que apaguen sus micrófonos. Alguien con el micrófono encendido, perdón, yo los voy a silenciar. Allá. Un pequeño recuento de lo que ha sido la educación en Colombia o la etnoeducación en Colombia, ¿no? Entonces, algo que es muy importante es que en el momento en que se dan las luchas históricas que inician en 1960 y 1970, lo que más se ha pedido es ese fortalecimiento de la educación propia. Esto dentro de un proceso de reconceptualización de educación que pidió en su momento el CRIC en 1978, el Consejo Regional Indígena del Cauca.
Ellos solicitan el fortalecimiento de la lucha por la cultura y los cabildos, buscan que se creen programas de educación bilingüe a partir de la búsqueda de la autonomía, exigen maestros bilingües dentro del territorio y que existan políticas educativas dentro de los mismos pueblos, ¿sí? La educación indígena propia parte de algo muy importante y es los planes de vida. A partir de los planes de vida se desarrollan unos principios desde los cuales se vienen a como construir o diseñar los sistemas indígenas propios, los CIP, desde los cuales pues se crean todo el manejo de la educación en Colombia. Recordemos que estos sistemas educativos propios de los pueblos indígenas aparecen con el decreto 2500 de 2010. Este es el que hoy en día nos fortalece o nos permite desarrollar lo que en Perú se conoce como la educación intercultural bilingüe, ¿no? Que es poder tener dentro de nuestras aulas docentes que no solamente enseñen en el castellano, sino que enseñen desde las lenguas nativas. Estos procesos pues obviamente han sido procesos de lucha dentro de los territorios que parten de esos periodos de colonización donde la educación, como nosotros bien sabemos, en las comunidades étnicas se daba por procesos de evangelización que posteriormente logran como una pequeña institucionalización a partir de unos dispositivos que llevan infraestructura educativa a las comunidades étnicas y afrocolombianas dentro de los territorios, y finalmente con lo que sucede en 1991, que es el reconocimiento de los derechos étnicos a los principios de autodeterminación y autonomía de las comunidades, lo que les permite una institucionalización y oficialización de la educación dentro de los territorios, que es todo lo que hoy conocemos como el sistema educativo propio de los pueblos indígenas. Bueno, después de ese pequeño recuento, vamos a ver el último tema de nuestra conferencia de hoy, que es el tema de el racismo y la discriminación racial en la escuela. Este es un texto que pues tenemos dentro de nuestra unidad número 2, que se lo recomiendo que lo podamos revisar y lo podamos leer. El texto que nos empieza hablando de una investigación que se da sobre lo que se conoce o se entiende como racismo y discriminación racial, haciendo una distinción, porque el racismo viene a ser una separación o una superposición de razas, una encima de la otra, y ya el tema de discriminación racial tiene unos efectos en cuanto a la protección de derechos. El texto empieza a hablarnos de dónde nace esta concepción del racismo y nos habla de una concepción ideológica europea que está enfocada en el etnocentrismo y que aparece más o menos en el siglo XV. Esta noción es como el primer antecedente de lo que conocemos hoy como racismo y tiene como características que está cimentado en una ideología europea, que es una práctica sociocultural y política y que es la aceptación del centro como dominación política de los territorios. En la imagen que vemos acá es una imagen de una virgen que se encuentra en el municipio de Chivatá, en el departamento de Boyacá. ¿Por qué tengo esta imagen y por qué la traigo a colación? Esta imagen es sin el ánimo de entrar en un conflicto frente a la religión y sus estructuras sociales y políticas, más es una forma de, o la invitación con la que yo pongo esta imagen acá, es en un análisis artístico, ¿sí? De lo que nos está mostrando la imagen. Como todos podemos ver, acá nos está mostrando a la Virgen del Amparo, que se caracteriza por ese manto gigantesco de estrellas y que protege a un sector social del territorio colombiano, y pues como todos lo podemos ver, es un sector que se caracteriza por un tono de piel, digamos, uniforme, ¿no? Todos los de este cuadro de acá los podemos ver como en una misma condición racial, por decirlo de alguna forma. Creo que en eso no tendríamos ninguna discusión, a diferencia de lo que sucede con las personas que están debajo de ellos, ¿no? Lo que pasa es que acá la pintura queda cortada, pero acá vemos un pequeño rostro donde cambia
la distinción o el color de piel, y dentro del cuadro pues podemos ver que hacia abajo hay más, más figuras en este mismo orden. ¿Esto qué hace? Como hace esto o a esto que hace referencia a una superposición racial que se da dentro de nuestro territorio, en donde unas razas se colocan por encima o se consideran superiores de las otras, esto a partir de nociones raciales y culturales, y esa superioridad les da el dominio de las tierras, de las minas, del comercio y del gobierno, y las personas que quedan en una posición inferior, sería el caso por ejemplo de acá, pues quedan confinados al servilismo. Entonces, como vemos, el concepto de racismo es ese concepto de superioridad racial. Y pues esto es un poco lo que nos muestra esta imagen. También está el concepto de la discriminación racial, que es una noción o un acto fundado en una ideología racista y que tiene como fin o resultado la disminución o anulación de los derechos humanos de unas personas que son discriminadas. Entonces, es muy importante que tengamos estas dos diferencias y pues podamos ir al texto que se encuentra en la unidad para que veamos esto cómo se aplica o cómo sucede dentro del aula. Bueno, con esto creo que ya damos fin a la parte temática de nuestro encuentro y vamos a ver el tema de un poco de la guía de actividades que tenemos para este paso número 4 o para este momento intermedio de nuestro curso. En este momento intermedio vamos ya a la unidad número 3. Recuerden que esta actividad tiene un puntaje de 130 puntos. La actividad inició el pasado domingo 17 de abril y finaliza el próximo 15 de mayo. En esta actividad, ¿qué es lo que se busca? Que el estudiante promueva e identifique las lenguas autóctonas que aún persisten en nuestro territorio a través de la construcción de una propuesta pedagógica tendiente a resolver los interrogantes propuestos. Entonces, para ese conocimiento de las lenguas que existen actualmente en nuestro territorio, pueden utilizar el mapa sonoro que les compartí del Gobierno Nacional. Para el desarrollo de esta actividad, ¿qué debemos hacer? Primero, revisar la agenda para que tengamos muy presentes las fechas de inicio y cierre de la actividad. Segundo, en el foro de discusión que ya está abierto, que se ha denominado Unidad 3, Paso 4, Elaboración de ensayo, dar respuesta a las siguientes interrogantes de forma individual. Primero, ¿qué función cumplen los diálogos de saberes? Entonces, en la webconferencias vimos un poquito de lo que significan los diálogos de saberes dentro de la construcción de los currículos interculturales. ¿Cómo fortalecen los diálogos de saberes nuestras raíces culturales? Y por último, ¿cómo incluimos en nuestro currículo la educación intercultural y diálogos de saberes para la paz? Damos respuesta a estas tres preguntas y a partir de allí generamos un debate en el foro de manera colaborativa en las cuales vamos a elegir los argumentos más contundentes que vamos a llevar a nuestro ensayo. Finalmente, todo el grupo debe elaborar un ensayo de carácter analítico en el que se evidencia la apropiación de la unidad 3 y los argumentos que se dieron o que se escogieron de las respuestas que se dieron de manera individual dentro del foro y que pues obviamente están dando cumplimiento a estos interrogantes que se han planteado. Recuerden cómo se escribe un ensayo. Un ensayo tiene que tener una introducción. ¿Y qué debe tener una introducción? ¿Cierto? Una introducción debe primero acercarme al tema, segundo, acercarme al cuerpo y tercero, darme un esbozo de lo que va a ser la conclusión, ¿cierto? Vamos a tener un cuerpo del ensayo que es donde se desarrolla la discusión. Generalmente el ensayo siempre me va a plantear algún tipo de discusión. Entonces, lo desarrollamos en ese cuerpo de desarrollo de la temática planteada y finalmente generamos unas conclusiones de esa discusión o de ese tema que nosotros estamos planteando. Luego los estudiantes deben subir el ensayo analítico a la página de Wix diseñada en el paso anterior. Algo que está sucediendo
es con este diseño de las páginas de Wix y que creo que es muy importante que empecemos a tener en cuenta, es que hemos tenido problemas con el Turnitin. Pues con este curso sí no me ha pasado, pero con otros cursos ya me pasó. No quiero que me pase con este. Y es que los estudiantes, pues claro, como la guía dice que tomar ese ensayo y subirlo a la página de Wix, ellos lo copian, lo pegan y lo suben, y en el momento en que presentan el trabajo, pues el Turnitin, que es el sistema que utilizamos para verificar la originalidad de sus trabajos, lo que hace es marcarme una copia casi del 90-80%, pues por lo que ya se encuentra en otra página en internet. Entonces, para evitarnos esto, mi consejo es, uno, si van a subir cosas textuales del trabajo que presentan a la página de Wix, pueden citarse, ¿sí? Eso se llama como autocitación. Entonces ustedes me dicen, lo tomé este trabajo y lo voy a colocar allá. Si les parece que eso es muy complicado, lo otro que pueden hacer es no subir el trabajo completo, sino generar algún tipo de diseño que me lleve a entender o que tenga que ver con el ensayo que ustedes escribieron, ¿sí? No necesariamente tiene que ser el ensayo completo, o puede ser una reseña del ensayo, o puede ser una caricatura del ensayo, o puede ser no sé, un mapa mental del ensayo, algo que tenga la relación, pero que no implique necesariamente copiarlo y pegarlo textualmente, porque, como les digo, esto nos está presentando un conflicto de originalidad entre lo que ustedes envían escrito y lo que presentan en el diseño de la página de Wix. Que para mi forma de ver el ejercicio, lo que se necesita, o cuando nosotros le solicitamos a los estudiantes que diseñen estas páginas, lo que buscamos es que pues ellos generen procesos didácticos creativos, ¿sí? O sea, que ustedes puedan de una manera creativa llevar esos mismos conocimientos que ya plantearon de manera escrita a un diseño audiovisual. En el entorno de evaluación pues deben entregar el documento en Word donde se evidencie el ensayo y el link de la página de Wix con el pantallazo de participación dentro del foro. No sé si alguno tenga algunas dudas. Recuerden por favor el uso de las normas APA. Hay unos que los usan muy bien, hay otros que tienen problemas con el uso de las normas APA. Creo que yo a todos ya les he enviado el manual de normas APA de la universidad. Quien no se lo haya enviado, por favor, recuérdenme para enviárselo. Y bueno, creo que por hoy eso sería todo lo que veríamos en esta webconferencia. No sé si hayan dudas, si alguien tenga algún comentario. Señora. O sea, hacemos uno de manera individual y luego hacemos un ensayo colaborativo. No, de manera individual vamos a contestar las preguntas orientadoras en el foro, que son las que ya les mostré acá, que son estas. Esas las contestamos de forma individual en el foro. Luego de que las contestamos, entre todos elegimos cuáles son las respuestas que nos parece que están mejores argumentadas para escribir el ensayo. Pero el ensayo sí es de forma colaborativa. Ya. Doctora, gracias. Es que ese pedacito, no sé si dices que me está cayendo el internet, es cuando luego entendí colaborativo. Y yo dije, bueno, ¿cómo así? Ay, gracias, doctora. Buenas noches, señor. Pero se va a hacer... Hola. Señora, ¿Sí? Sí, claro. La pregunta se van a hacer, o sea, usted dice de que la que esté mejor argumentada, pero como dando la pregunta, respondiendo a la pregunta exactamente o de manera general en un escrito como tal. Pues la verdad lo mejor es que ustedes respondan la pregunta de manera concreta, ¿sí? Porque es lo que se les está solicitando, ¿no? Entonces, son 4 preguntas, 3 preguntas. Entonces, responden las 3 preguntas, pero las argumentan, ¿sí? O sea, no es, si me preguntan qué función cumplen los diálogos de saberes, contestar, me parece que la función que cumplen es de proteger los saberes propios, me queda muy limitado, ¿sí? O sea, no son opiniones, son argumentos. ¿Y cómo se crea un argumento? ¿Cuál es la diferencia entre una opinión y un argumento? Y esto, menos mal me hiciste la pregunta, que esto es algo muy importante y yo quería decírselos hace mucho tiempo. Cuando yo estoy dando mi opinión, cuando a mí me piden mi opinión,
yo puedo decir, es que a mí me parece que esta situación debería estar de esta manera, ¿sí? O es que en mi territorio lo hacemos de esta forma, ¿cierto? Cuando a mí me están pidiendo un argumento, yo tengo que sustentarlo. ¿Y yo cómo lo sustento? Si yo estoy en un territorio y digo, es que en mi territorio, ¿sí? Hacemos diálogos de saberes, ¿sí? ¿Por qué lo hacen? ¿De dónde nace la idea de hacer los diálogos de saberes? ¿Se encuentra en algún documento? ¿Hace parte de algún programa? ¿Hace parte de algún proyecto? El consejo, el cabildo lo ha determinado así, ¿sí? Los mayores han establecido que se deben crear estos diálogos de saberes. ¿De dónde nace la idea? ¿Sí? O sea, cuando yo estoy argumentando, yo tengo que tener un soporte y una base de la cual me estoy sustentando. Puede ser una base teórica, es decir, puedo sacarlo de un libro, puedo sacarlo de un artículo, puedo sacarlo de una ponencia, o puede ser una base de lo que llamamos fuentes primarias en la investigación, es decir, las entrevistas, las encuestas, la entrevista al mayor dentro de mi comunidad que me dijo que los diálogos de saberes aquí parten de los principios de autonomía de la comunidad, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces los comentarios en el foro se quedan muy limitados a las opiniones personales, ¿sí? Y no estamos en un ámbito de debate, estamos en un ámbito de construcción colectiva del conocimiento, ¿sí? O sea, no estamos, obviamente su opinión es muy importante, pero necesitamos tener argumentos, empezar a crear argumentos de lo que estamos, de lo que se nos está preguntando. No sé si alguien más quiere hacer un aporte. Yo preguntaría si después de que se respondan las preguntas, obviamente, que estén un poquito detalladas o sustentadas, se va a hacer el ensayo en base a las 4 preguntas. El ensayo va a ser en base a las preguntas o se va a elegir, como decir, el tema en particular. Sí, pues la guía de actividades que nos pide que a partir de ese debate que se da en el foro de manera colaborativa, elijamos los argumentos más importantes y de allí construyamos el ensayo. Pero también nos dice que dentro de ese ensayo nosotros tenemos que evidenciar la lectura de la unidad número 3, ¿sí? Entonces yo creo que lo que podemos hacer es que ustedes respondan los interrogantes y a partir de allí puedan hacer como una articulación de esos interrogantes con alguno de los textos de la unidad número 3. De allí, ustedes pueden empezar a hacer la redacción del ensayo. No sé si me hago entender. Perfecto, ya entendí. ¿Sí? Ok. Gracias. Sí, o sea, ustedes, por ejemplo, una de las preguntas dice, ¿qué función cumplen los diálogos de saberes? Dentro de la unidad, por ejemplo, hay un texto que se llama La educación indígena en proceso, sujeto, escuela y autonomía en el Cauca, Colombia. ¿Sí? Este texto nos está hablando de el sistema de educación propio indígena que se ha creado en el departamento del Cauca y nos plantea una serie de contradicciones que hay dentro de la política educativa y frente a lo que se viene desarrollando dentro de los procesos educativos en el Cauca. Entonces, si a mí me están preguntando en la guía de actividades, ¿qué función cumplen los diálogos de saberes? En este texto yo puedo identificar dentro de ese proceso o dentro de ese sistema de educación indígena propio del Cauca, cómo cumplen o qué función cumplen los diálogos de saberes dentro de este sistema de educación, ¿sí? Entonces, ahí me voy tanto al planteamiento crítico que ellos están haciendo, como a la forma o el modelo pedagógico que se está planteando en este territorio. Y de allí es que pueden ustedes, por ejemplo, construir el ensayo. Sí, ese es un ejemplo, ¿no? De cómo lo pueden hacer. No sé si queda un poco más claro. Sí, claro. ¿Sí? Ok. Gracias por la aclaración. ¿Hay más dudas? Pues hasta ahorita automáticamente lo veo muy claro. Esperemos ir a la realidad.
Esperemos en la realización, sí, es que ahí es cuando empiezan a surgir las dudas, pero pues ya saben que conmigo se pueden comunicar por el foro y si no contesto por el foro, pues yo creo que todos ustedes están en el grupo de WhatsApp, ahí está mi número de No, WhatsApp. no, ¿No? yo no estoy en el grupo de WhatsApp. ¿Me recuerdas tu nombre y si quieres te incluyo? Sulci ¿Cómo Robledo. estás? ¿Y me recuerdas tu número Bien. telefónico? 310 Ujú. 353 353 11 11 79. 79 310 353 1179. Sí, señora Sulci. Entonces yo mañana te agrego al grupo para que Ok. puedas estar informada. Les quiero recordar Está que este fin de semana, el sábado 23 de abril, a las 9 de la mañana, tenemos una mesa técnica de experiencias en etnoeducación y educación intercultural. Les puede servir mucho para la actividad en la que estamos. En esta mesa va a estar Pablo Soto, el rector del colegio, el nombre sí de verdad se me escapa, de la comunidad Ugua en Saravena, Arauca. Va a estar Diana Gembuel del pueblo Misak, una comunicadora, que son ellos los que vienen desarrollando todos estos procesos audiovisuales de comunicación en la comunidad Misak. Y va a estar una docente de nuestro programa, Sandra Milena Gómez. Entonces, para que por favor no lo olviden, yo les envío igual el link mañana para que se puedan conectar el sábado, ¿vale? Lo tengan presente. Ok, tutora. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias y otra vez se nos va a acabar el tiempo, entonces no las molesto más, no les quito más tiempo. Los enlaces no los puedes compartir más bien al chat de WhatsApp, por favor. ¿Cuáles enlaces? Los que tú nos enviaste para lo de el mapa sonoro y eso. Es que están Ah, ok. aquí. Sí. Mejor en el Sí, WhatsApp. yo se los comparto, pero no me comprometo y mañana se los envío por WhatsApp. Listo. Muchísimas gracias. Claro Bueno, que sí, mucho gusto. ya yo los tengo. Gracias. Gracias. Bueno, les agradezco a ustedes que tengan una muy buena noche y muchas gracias por su asistencia.